Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos con la segunda parte de síndrome anémico. Para partir, a mí siempre me gusta partir con definiciones. Es un conjunto de síntomas y signos secundaria a una disminución de la masa de eritrocitos y con que se activan mecanismos compensatorios. Y esto que va a tener como consecuencia es una alteración en el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Súper importante establecer algunos valores de laboratorio. Uno habla de anemia propiamente tal cuando en el hombre está menos de 13 gramos por decilitro, en la mujer menos de 12 gramos por decilitro, y en la mujer embarazada cambia un poquito porque hay ciertos fenómenos donde hay una anemia entre comillas fisiológica y en realidad hablar 100% de anemia es menos de 11 gramos por decilitro. Y en niños es súper dependiente y esto varía según la edad. Es súper importante que tenemos que saber reconocer y decir, ok, estamos frente a un síndrome anémico. Después tenemos que caracterizar el síndrome anémico y esto va a ser primordialmente a través de un hemograma. Y como último paso tenemos que clasificarlo etiopatogénicamente, ¿ya? Y tenemos que ojalá llegar a esa parte porque según esta clasificación es un poco cómo voy a estudiar y tratar a mi paciente. Entonces, el punto 1, ¿cómo reconozco una anemia? Y aquí vamos a la anamnesis próxima. Hay que tener ojo que hay factores que son un poco determinantes y que van, en el fondo no es lo mismo una anemia aguda o un síndrome anémico agudo con uno crónico, dado que como se generan mecanismos compensatorios, habitualmente cuando son anemias de largo aliento, los pacientes van a desarrollar mayor tolerancia y por ende menos sintomatología. Y por supuesto va a depender de mi estado basal de mi paciente. Si mi paciente tiene, por ejemplo, una patología pulmonar o una patología cardiovascular, ese paciente probablemente va a ser mayor sintomatología versus un paciente sano. ¿Ya? Porque en el fondo va a estar y sus mecanismos compensatorios ya van a estar alterados. Y como decíamos, la anemia aguda versus la crónica es distinto porque ocurren estos fenómenos de adaptación a la hipoxia. ¿Qué mecanismo compensatorio, ustedes me podrán preguntar, existe? Y aquí ocurre una redistribución de flujo a los territorios más sensibles a hipoxia, como son cerebro, corazón. Hay un incremento en la capacidad de la hemoglobina en ceder el oxígeno a los tejidos y esto está dado por un aumento del 2,3 difosfoglicerato a nivel periférico. Hay un aumento además de la frecuencia cardíaca, sobre todo con hemoglobinas menores de 7,5, es decir, anemias moderadas a severas, y que ojo en pacientes no solo con insuficiencia cardíaca o cardiopatía coronaria, porque esos pacientes pueden hacer síntomas con hemoglobinas menores, y por lo demás, dentro de los tratamientos está el beta bloqueo, que en el fondo va a producir una disminución en los latidos cardíacos, y por ende puede que este fenómeno compensatorio no se vea. También hay un aumento del volumen plasmático circulante y un aumento de la eritropoiesis porque la médula, una médula sana en el fondo al pensar que no hay glóbulos rojos, que hay hipoxia, empieza en el fondo a tirar entre comillas toda la parrilla, ¿ya? Y por ende pueden salir algunos glóbulos rojos un poquito también más inmaduros, ¿ya? Después, siempre tenemos síntomas generales como son la astemia, la dinamia, puede o no haber anorexia, la sensación de palpitaciones y la disnea de esfuerzo. Y obviamente vamos a tener algunas manifestaciones que van a ser, las podríamos agrupar como por sistema, como son a nivel cardiovascular, síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, angina o dolor o angor, y infartos inclusive, ¿ya? Que estarían ahí agrupados, adelantándome un poco, perdón que lo mencione, los infartos tipo 2. Y la presencia también de arritmias. A nivel digestivo, la dispepsia, náuseas, alteraciones del ritmo intestinal, epigastralgia, que por lo demás eh,
No necesariamente van a ser síntomas del síndrome anémico propiamente tal, sino más bien pueden ser síntomas de la causa de por qué mi paciente está con anemia. En el fondo la anemia, ojo que es un signo, ¿ya? Y hay que buscar por qué le pasa eso al paciente. Dentro de los neuropsiquiátricos, también esto va a depender del tipo de anemia que sea. Tenemos los acúfenos, mareos, el dolor, la cefalea o dolor de cabeza, la somnolencia, ojo, dificultad para concentrarse, la miodesopsia o estas visiones en moscas volantes, ¿ya? Y habitualmente esto lo vamos a ver mucho en las anemias que son por problemas carenciales. A nivel musculoesquelético, tenemos obviamente el cansancio, la fatigabilidad, está descrita la laxitud, la debilidad muscular generalizada, calambre, intolerancia al esfuerzo, porque obviamente no esfuerzo mi músculo y no voy a tener suficiente oxígeno para suplir esa demanda. A nivel genitourinario, la menorrea, disminución del líbido, puede haber edema de extremidades por retención de líquidos. Y siempre según la causa de la anemia, puedo tener pica, que es esta intensidad de comer cosas que habitualmente no se comen, principalmente está descrito con la tierra, ¿ya? Y sobre todo esto en las anemias por déficit de fierro, la fiebre, la presencia de síntomas B, pensando en algo más bien tumoral, fiebre, diaforesis nocturna y baja de peso, eso constituye los síntomas B. Alteraciones de la sensibilidad o marcha, que los podemos ver también en anemias carenciales, como es el déficit de la vitamina B, y hay un montón de otros también enlistados según la causa. En la anamnesis remota tenemos que obviamente buscar antecedentes familiares de anemia, ¿ya? Y dentro de eso también es importante ver el país de origen y la etnia, porque existen anemias que son más bien adaptativas y exclusivas de ciertas regiones, por ejemplo de África, como la anemia o de descendientes afroafricanos, como son las anemias de células falciformes. También tenemos que saber intervenciones quirúrgicas que hayan presentado los pacientes, por ejemplo, las gastrectomías completas o resecciones intestinales, dado que esto me va a alterar la absorción de múltiples nutrientes necesarios para la producción de glóbulos rojos, como son el fierro, la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿ya? Además de eso, siempre ser acucioso con el tema de las pérdidas hemorrágicas, sobre todo gastrointestinales y ginecológicas, a veces pueden no ser tan aparentes y no ser clínicamente, en el fondo el paciente no decirles me está sangrando a través de la deposición, sino que pueden ser muy subclínicas y que eso uno lo va a ir a detectar posteriormente en algún examen. Pero obviamente hay que siempre preguntar cómo están saliendo las deposiciones, cómo está saliendo la orina y cómo son las menstruaciones o sangrados anormales del tipo ginecológico en obviamente mujeres. También la presencia de transfusiones sanguíneas previas o historia reciente de anemia, tanto porque hay algunas causas en relación a esto, como hay algunas se nos alteran ciertos laboratorios en relación al análisis de las anemias y la historia obviamente de déficit nutricional y tratamientos previos por anemia. Siempre las drogas, el alcohol, el uso de antiinflamatorios y la exposición a tóxicos debe ser evaluada. Y siempre también evaluar otras comorbilidades muy asociadas al síndrome anémico, como son la enfermedad renal crónica, sobre todo de la etapa 3 en adelante, el hipotiroidismo, el cáncer, las enfermedades autoinmunes o inflamatorias, que uno suele ver a los pacientes con estas enfermedades con cierto grado de anemia. Al examen físico tenemos todo lo que es general, obviamente siempre voy a evaluar cómo viene el paciente, ¿ya? Obviamente si viene en shock, uno piensa al tiro en algo más agudo, ¿verdad? Y siempre ver signos vitales, por ejemplo, la presencia de hipotensión, nuevamente la presencia de taquicardia. Estos pacientes cuando vienen con hemoglobina muy bajos incluso pueden llegar a desaturar, ¿ya? Y obviamente la presencia de fiebre. Ver si está haciendo pipí, es decir, o está oligúrico o anúrico, y ver el estado de conciencia.
Además de eso, obviamente tenemos que evaluar la presencia de palidez mucocutánea. Ahí pueden ver en la foto una forma de hacerlo es eh, usando la palma de uno, sabiendo que estamos sanos, ¿verdad? Y compararla con el del paciente. Y como pueden ver ahí, la manito que está a mano derecha está bien pálida versus una mano rubiconda normal a mano izquierda. La presencia de ictericia, evaluar sobre todo primero mucosas y después obviamente si es evidente en piel. Las telangiectasias, la estomatitis angular, la glositis atrófica, la hipertrofia gingival y las adenopatías. ¿Ya? Tengo unas fotitos también más adelante. Siempre obviamente si tenemos asociación a equimosis, como es en la foto superior, y las telangiectasias como en la foto inferior. Y lo que está acá, esto es la cheilitis, que se ve en esta foto. Acá tenemos la cheilitis, ¿ya? Que aquí está más exagerada, sobre todo se ve a nivel de las comisuras de los labios, que si hay una eritema y fisuras e inflamación de la piel esa zona. Muchas veces se habla de, que habla, en el fondo traduce algún fenómeno carencial. En la foto, al lado, a mano derecha, vemos acá esta hipertrofia gingival, que esto es más, se ve clásicamente en leucemias agudas con infiltración de la mucosa, ¿ya? Y aquí en esta otra se ve la depapilación de la lengua, ¿ya? No se ve en el fondo las papilas gustatorias, ¿verdad? Que uno debiese tener aquí un punteado. Y que también me traduce algo más bien de tipo carencial. Otra, es decir, la piel me entrega un montón de datos, ¿ya? Otras cosas que hay que evaluar a nivel cardiovascular, la presencia de taquicardia, aumento de la tensión diferencial, que es la diferencia entre mi presión sistólica y diastólica, soplos sistólicos funcionales, habitualmente no tienen irradiación hacia carótidas o axilas, la hipotensión ortostática, ¿ya? Y esto me habla también la hipotensión, sobre todo en hemorragia aguda, que cuánto es el déficit aproximado de volemia que yo he tenido. A nivel de abdomen, evaluar siempre la hepatoesplenomegalia, la circulación, presencia de circulación colateral, el tacto rectal, ya sobre todo si es que tengo sospecha de un sangrado digestivo. Y para evaluar a veces se pueden ver también las hemorroides externas que pudiesen o no estar fisuradas. Extremidades, buscar el edema, buscar la coiloniquia, que también es un signo carencial. Vamos a verlo en esta fotito. Acá tenemos la circulación colateral, acá un godet extremadamente marcado y además un poquito de ictericia y la coiloniquia, que son estas uñas y que muchas veces son más frágiles de lo normal. Y a nivel neuropsiquiátrico, confusión, desorientación y la hiporreflexia, que se ven también, sobre todo esta última otra, en hipovitaminosis de tipo B. Después, ¿cómo caracterizo este síndrome anémico? ¿Ya? Dijimos que el hemograma es lo fundamental. El hemograma habitualmente se hace con contadores eléctricos automatizados y nos van a informar el número, el tamaño, el valor de la hemoglobina, el del hematocrito y estos índices corpusculares, que me hablan del tamaño y el color, por así decirlo, o lo rico que son en hemoglobina y glóbulos rojos, ya dependiendo del parámetro. El volumen corpuscular medio, la BCM, me habla de tamaño y me entrega orientación diagnóstica, por ende se la tienen que saber. La hemoglobina corpuscular media me entrega el contenido promedio de hemoglobina que hay en un glóbulo rojo y la concentración de hemoglobina corpuscular media es la concentración media de hemoglobina por hematídeo, ¿ya? Sobre todo estas últimas dos se alteran principalmente en las anemias por déficit de fierro y tienden a bajar, ¿ya? Después tenemos que obviamente siempre ver las otras series porque no es lo mismo un paciente con una pancitopenia, es decir, con todas las series bajas, que un paciente que solo tiene anemia. En el fondo nos orienta también la etiología.
En cuanto a los test, otras cosas que hay que ver es el frotis periférico. Ojo, no siempre bien informado, necesita un tecnólogo o un tecnólogo médico que lo evalúe y eventualmente, dependiendo de las alteraciones, un hematólogo. En muchos centros hay que solicitarlo aparte, ¿ya? Y según sospechas diagnósticas también hay que, ojalá, solicitar, buscar dirigidamente ciertas alteraciones, ¿ya? Y dentro de esto, esto es un poco como se ve un frotis, lo que se ve ahí es una célula plasmática. O un leucocito en realidad, por dejémoslo así, ¿ya? Y estos son los glóbulos rojos que están a los lados. Uy, perdón. Ahí. Estos son los glóbulos, ¿verdad? Rojos que son sin núcleo. En esta otra diapositiva podemos ver las distintas alteraciones que yo puedo tener, ¿ya? Esto viene informado esto va a venir informado en el hemograma. Espérenme un segundo que no sé qué pasó acá. Esto va a venir informado, como les decía, en el hemograma. Y ustedes tienen que saber un poco para dónde va la cosa, ¿ya? Lo que se ve ahí en la flecha roja son principalmente esquistiocitos, ¿ya? En la flecha azul son esferocitos, ¿ya? Y son distintas formas que me pueden traducir distintas enfermedades. Habitualmente, los esquistiocitos ocurren por un daño mecánico a nivel del glóbulo rojo, y esto lo vamos a ver en cierto tipo de anemias hemolíticas que se llaman microangiopáticas. Suena súper complejo, lo van a ver en cursos más adelante. Los esferocitos se producen porque hay una pérdida en la membrana celular normal, ¿ya? Y en el citoesquelético, y se ven en ciertas anemias hemolíticas autoinmunes y en cierto tipo de esferocitosis hereditarias que generan también anemia hemolítica. Como pueden ver, nada es tan fácil, ¿ya? Y son habitualmente, como se ve en esa foto, más pequeños y más rojos, y carecen de este centro pálido. Estos son los esferocitos, ¿ya? Y esto por la pérdida de la membrana. Posteriormente, tenemos esto que son las células en target, y aquí, ay, perdón, me saltó una diapositiva. Perdón, estaba poniendo esta otra. Las células en target son estas, ¿ya? Y que se ven en distintas patologías, como pueden ver, es como un tiro al blanco literalmente, ¿ya? Se generan porque la hemoglobina ocupa el centro y hay un exceso de membrana en relación a esta hemoglobina. Entonces dan como esta imagen en el microscopio, ¿ya? Estas las vamos a ver en ciertas patologías como son las talasemias, ¿ya? Y las enfermedades hepáticas obstructivas o daño hepático, por ejemplo, por una cirrosis biliar primaria, ¿ya? No, insisto, esta parte como tan específica no me interesa que se la sepan, es para que les empiece a sonar un poquito. Por otro lado, tenemos estas que son los eliptocitos, que como pueden ver tiene, valga la redundancia, una forma elíptica y que los podemos ver en patologías por déficit, por ejemplo, de fierro, ¿ya? O en la eliptocitosis hereditaria, más raro. Y por acá tenemos unos que se llaman los acantocitos, que son estas células como que se hubiesen, perdón la palabra, pero como achurrascado, ¿ya? Y que son defectos también de la composición lipídica o proteica de la membrana celular, y los observamos mucho en enfermedades hepáticas, ¿ya? Y los equinocitos, que serían los que están acá más arriba, que tienen, ¿verdad?, el núcleo más, se ve más blanquito,
también hay distribución, y la distribución es más regular de estas proyecciones, también lo vemos en enfermedad renal crónica y daño hepático crónico. Santo. Harta cosa, ¿verdad? Y así como podría seguir con distintas alteraciones. Yo sé que igual ustedes ya tuvieron una clase de esto, aquí estoy nombrando algunas, no sé si más frecuentes, pero como más marcadas de ver. Posteriormente, siempre es importante evaluar el recuento de reticulocitos, ya considerar que la vida media de un glóbulo rojo es de 120 días, con una cantidad de reticulocitos que uno puede ver en la sangre que van entre un 0.5 a 2%. Y la interpretación de esto siempre va a estar dado por un hematocrito. No es lo mismo tener, por ejemplo, un 3% de reticulocitos con una hemoglobina o un hematocrito, mejor dicho, de 18 versus con un hematocrito de 45. Y para corregirlo se usa el porcentaje de reticulocitos y esto por el hematocrito dividido en 45, que es el hematocrito normal. ¿Ya? Y que según esto hablamos si estamos frente a una anemia regenerativa o arregenerativa. ¿Ya? Hay que siempre pedirla aparte porque requiere una atención especial. Esto no les va a aparecer en el hemograma normal, por eso está aparte. Y posteriormente tenemos ya algo eh, mucho más, se podría decir invasivo y más especializado en realidad, que es la evaluación de la médula ósea, que esto puede ser mediante un mielograma o mediante una biopsia, ¿ya? El mielograma uno va a ver, en el fondo se saca sangre directo desde la médula ósea y se pone en el fondo se visualiza el microscopio para ver cómo está la morfología de las células. Esto y se hace en el fondo se funciona lugares que son ricos en médula ósea como son la pelvis o el esternón, ¿ya? Esto hay que considerarlo en qué circunstancias, cuando hay células inmaduras circundantes en blastos, que son estas células que aparecen en la foto que no tienen ninguna morfología especial, son realmente atípicas. Cuando tengo una pancitopenia severa, es decir, una baja en todas mis series sin una causa aparente. Cuando tengo un recuento de reticulocitos extremadamente bajo, sospechando que el paciente pudiese tener una aplasia medular. Cuando tengo glóbulos rojos nucleados circundantes, cuando hay evidencia de infiltración de la médula ósea, que eso se ve mediante el hemograma, nos entrega las pautas mediante la reacción leucoeritoplástica, es decir, veo formas inmaduras de las distintas series a nivel del hemograma. Cuando tengo sospecha de una paraproteína monoclonal, por ejemplo, un mieloma múltiple, o cuando hay anemias severas que no tenemos una explicación pensando en mielodisplasias, en el fondo enfermedades de la médula ósea. Después de toda esta cháchara, ¿cómo clasificamos la anemia? La anemia la clasificamos según el tamaño. Y el tamaño nos va a dar el volumen de corpuscular medio, que va a estar en un simple hemograma. Y pues según esto la podemos clasificar como microcíticas, normocíticas si están entre 80 y 100, y macrocíticas si están sobre 100. Y de eso van a ver causas. Microcíticas, lejos la más frecuente es el déficit de fierro, menos frecuente las talasemias, anemia sideroblástica, y hay un pequeño porcentaje ahí de las anemias de enfermedades crónicas que son la primera causa de las normocíticas. Enfermedad crónica, por ejemplo, en relación al cáncer, enfermedad inflamatoria como una artritis reumatoide o una infección grave o una enfermedad renal crónica que también puede causar esta enfermedad y además tener una entidad aparte. Las hemólisis agudas se pueden manifestar como normocíticas, las hemorragias agudas, la enfermedad renal y el déficit de fierro inicial. ¿Ven? Se solapan. Y las macrocíticas, aquí lejos, tenemos que pensar en la anemia plástica, el hipotiroidismo, enfermedad hepática, enfermedad renal, las anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B12 o ácido fólico, las quimios, los síndromes mielodisplásicos, estas nos dan más trabajo, se podría decir.
Y acá hay alguna cosa, habitualmente las primeras 1, 2, 3, 4, 5 van a tener, perdón, 6 van a tener defectos de membrana y las otras van a tener defectos más bien de síntesis, ya sea por déficit de sustrato o por drogas que me estén generando eso. Y vamos a tener más ovalocitos. Esos son datos. Y según mecanismo, ya estamos terminando, vamos a tener aquellas que son por disminución de producción, por aumento de pérdidas o destrucción prematura, con todas las causas que aquí pueden ver. Aumento de pérdidas, habitualmente uno es hemorragia, pueden ser evidentes y si son más larvadas y más crónicas, habitualmente no las vemos con el ojo, sino más bien a través de una anemia ferropénica y vamos a terminar pidiéndole colonoscopía, endoscopía o una evaluación ginecológica. ¿Ya? Súper importante que cuando hay pérdidas aumentadas, sobre todo si es aguda o hay una destrucción prematura, estos van a tener un recuento de reticulocitos aumentados y por ende se llaman anemia, en el fondo, que es una anemia regenerativa, versus las que son cuando hay poco sustrato o mi médula no funciona, suelen a regenerativas, ¿no? Porque no, mi médula no es capaz de sintetizar estos precursores inmaduros. ¿Ya? Y esto, la verdad es que cuando hay destrucción prematura o hemólisis, las dividimos en intracorpusculares, extracorpusculares, esto es un poco específico, insisto, esto es para que netamente les empiece a sonar algo. Y me encantan estos diagramitas, según verdad hemoglobina BCM la vamos a clasificar. La microcítica habitualmente pedimos una cinética de fierro, las normocíticas cinética de fierro y reticulocitos porque se nos agregan estas otras causas como son la hemólisis y las hemorragias agudas. Y en la microcítica, súper importante ver mi índice reticulocitario, si es más de 3, es regenerativa y volver a pensar en hemólisis hemorragia aguda. Si no, pensar en megaloblásticas con el déficit de B12, ácido fólico y hay algunos fármacos. Si no encuentro eso, pensar en aplasia medular, mielodisplasia y el hipotiroidismo. En las anemias normocíticas, plantear las verdad en enfermedad renal crónica, angiopático, mieloma, neoplasias hematológicas, etc. Y que son las anemias de enfermedades crónicas. Perdón. Y si no, ver si hay ferropenia asociado, y esto lo vamos a ver por la cinética de fierro, que esto el próximo año se lo tienen que saber de memoria. ¿Ya? Y habitualmente una cinética de fierro compatible con una anemia ferropénica es fierro bajo, TIBC, o que es mi avidez por fierro en realidad que hay. Eso es una molécula, es una proteína transportadora. Va a estar alta, ¿ya? Y mi ferritina, que es mi depósito, va a estar bajo. ¿Qué otros estudios podemos hacer? Son variados y va a depender de la causa, como medir el buncrea para una enfermedad renal crónica, eventualmente eritropoyetina, déficit de B12, medir los niveles de B12, de ácido fólico y medir estos niveles, el hipotiroidismo, TSH4 libre, las talasemias son las electroforesis de proteína, perdón, de hemoglobina, y las hemólisis, aquí me sirve la LDH, la hiperbilirubinemia, el CUMS directo y la aptoglobina. Insisto, sobre todo esta última diapositiva, las últimas 3 diapositivas, es para que les empiece a sonar algo, ¿ya? Y el estudio, obviamente, etiológico de cada causa en base a lo que vimos en la diapositiva anterior. Eso pues, yo sé que esta clase era un poquito, la segunda era un poquito más larga, espero que les haya quedado relativamente claro y cualquier duda me pueden escribir a mi mail o mandarme a través de la doctora Cantó las preguntas. Mi mail es súper fácil, macarena.farias@mayor.cl, ¿ya? Así que eso, que tengan muy buena noche y descansen.